bendiga, también con ustedes. Con ustedes vamos a ver en este módulo la materia de griego. Otra vez, otro lenguaje más, no se preocupen. Así como vieron ustedes hebreo, que ya está fácil, ahora creo que ya saben hebreo, un poco, lo que sea. Miren los salmos, y en los salmos, en cada salmo, el 119, ahí te va a encontrar en cada uno de los versos, encontrar las letras del hebreo. No sé si ustedes lo han visto en la Biblia. ¿No lo han visto? Sí, miren, ya, entonces miren mi santo. Como es una breve introducción, tomo en cuenta lo que es asistencia, porque acá todo es como el griego, va a ser como el hebreo, va a ser también en práctica. No, el griego es mucho más fácil, un poco más entendible. Son menos símbolos, pero un poco más entendible que el hebreo. Ya, y entonces asistencia, porque necesito que usted esté aquí en vivo. Luego lo que son tareas, voy a tomar mucho en cuenta, tal vez las dos primeras repeticiones, las 4 primeras repeticiones que le mande, acepto chueco con los símbolos, pero ya después tendrán que hacerlo bien. ¿Qué más? Tareas, evaluación, aporte y examen. Un aporte y un examen, eso es lo que va a haber. Y participación en clase, en lo que hay. Voy a mandarles, si les permite, vocabulario, porque ustedes aprenden algo de griego. Todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ya, ahora, antes de olvidarme de ver para la semana que viene, ¿sí? Una vez. Es para que ustedes no pierdan tiempo. El deber es que me escriban, mano limpia. ¿De dónde se originó el lenguaje griego? Y las clases de dialecto griego que había. ¿De dónde se originó el lenguaje griego? Ese es el deber, que me investiguen. Es griego, claro. ¿De dónde se originó el lenguaje griego? ¿Y cuántos dialectos aproximadamente había? Les digo de ahorita que el dialecto que nosotros vamos a ver es el koiné. Dialectos. Había, no existía. ¿Cuántos dialectos existían de griego? ¿Cuántos dialectos? ¿De dónde se originó el lenguaje griego? ¿De dónde se originó y cuántos dialectos había? Dos investigaciones, dos preguntas. Es como que miren, no, que uno es de dónde se originó y el otro cuántos había. Así como cuando dicen sobre las plantas y cuántas clases de plantas hay. Ya la clasificación prácticamente es lo que estoy diciendo. Es como el lenguaje español. A ver, nosotros aquí hablábamos de español, en lo que es América. Aquí hablábamos nosotros el quichua, el guaraní y otros que tal vez son lenguas muertas mucho más atrás, que ya no le podemos decir. Pero bueno, vino los conquistadores, los españoles, bueno, por lo menos aquí a Ecuador, y se nos implantó a nosotros el lenguaje español. Y el lenguaje español, que era la madre del patria, como dicen allá los españoles en España, aquí se ha ido transversando, o sea, no, aquí ha ido cambiando. Aún los acentos que nosotros tenemos es muy diferente. Si ustedes, aquí en Ecuador hay un acento, en Chile tienen otro acento, en Perú también, y hablan con la P, dicen por ahí, los chilenos hablan como cantando, los argentinos dicen voz, y cosas por el estilo. Y los colombianos también tienen un dialecto diferente, y cada uno de ellos dicen allá que tienen diferentes tipos de palabras. Ya, miren, si ¿cuántos ha ido a Perú? ¿Nadie de Perú? Ya. Allá en Perú usted no puede decir señorita a ninguna mujer, porque si usted le dice señorita la está insultando, porque las señoritas son, con respeto a usted, se merecen prostitutas. Si usted le va y le dice allá a una persona señorita, le está diciendo prostituta. Y gallina. Allá usted le dice señor, le dice. Y gallina. Señor, le dice, ajá. Señor, buenas tardes. Dígame. Gallina. Gallina, no recuerdo esa palabra. Gallina, dice los pelos que es gallina y. Bueno, ese sí no me la sé. En cambio en Chile a los caramelos me parece que le dicen ¿cómo le dicen allá? ¿Cómo le dicen? Factura, a los dulces. Por ejemplo, en Cuba tampoco pueden decir la palabra bollo. ¿A dónde? En Cuba. En Cuba
sí, Nosotros diferente. para nosotros es algo de comer. Sí, hay cosas que en nuestro lenguaje es una cosa y para ellos es otra cosa. Algo más me acordaba allá. A usted que hace como un bolo. Chica, los bolos, ¿verdad? Por ahí. Allá no le dicen bolo, le dicen marciano. Ah, en Perú sí, le dicen marciano. Entonces como que es un poco difícil. Allá usted no encuentra un no encuentra, ay, perdón, ¿qué quiere hacer? Un seco, un cebollado, no encuentra ají peruano. Allá hay un ají que le dicen ají panca. El guineo, nosotros decimos guineo. El Y dicen venezolano le dice plátano. Ellos también, pero también le dicen plátano, le dicen. Nosotros Y así decimos de guineo, tipo de cosas. le dicen plátano. Mira, aquí nosotros le decimos a estoy pasando, pero bueno, porque, es una introducción nomás, porque te conversan, ¿vale? Aquí nosotros nos comemos un enrollado de atún. Allá le dicen diferente, causa limeña le dicen allá. Aquí es así un rollito y allá es lo contrario, un tanquecito, ¿ya? Pero miren, No tiene fondo eso, ese molde. Esas cosas. Ese Para la molde, sandía, donde le ponen el dinero es el cambur. No, eso sí, sería miren que aquí nosotros tenemos aguacate también. Allá le dicen palta al aguacate. Palta se llama allá el aguacate. Y bueno, así es un nombre de cosas. Entonces, miren, ya entrando en materia, el lenguaje griego así también se ha ido transformando del lenguaje base, que como que es un lenguaje que vino de la región de Mesopotamia. Siempre hemos hablado que desde allá, según los estudios y los historiadores, en Mesopotamia se originó lo que es la vida, porque allá son las coordenadas donde quedaba lo que es el huerto del Edén, en ese sector, en esas coordenadas, y de allá se originó la vida, se empezó a formar el ser humano, pues, y se expandió. Ya. Entonces, desde el lenguaje base griego, hubo diferentes tipos de lenguaje. El que vamos a ver entre nosotros acá es el koine, que también se le significa lenguaje común. Ya, porque eso es el griego. Ese koine significa lenguaje común. Y ese es el que había en la época de Jesucristo. Acuérdense que, ¿cuántos han escuchado la historia de Alejandro Magno? ¿Alejandro Magno? ¿No han escuchado hablar de Alejandro Magno? ¿Sí? Sí, hermano. ¿Qué dices tú? ¿Se ha escuchado hablar de Alejandro Magno? A ver, ¿quién es Alejandro Magno? ¿Qué? Un conquistador, correcto. Acuérdense que en la historia de la humanidad han habido muchas personas que han querido conquistar el mundo entero, no solo lo de películas. Para los más jóvenes que están aquí tal vez crean que son películas, pero siempre ha habido en el mundo entero personas que han querido conquistar. Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte, y este varón que es perverso, engendro del enemigo, Hitler quiso devastar y quiso tener una sola raza que era pura, pero bueno. Entonces ha habido en la historia de la humanidad muchos que han querido conquistar, y entre ellos Alejandro Magno, un conquistador, los pueblos romanos también. Y este hombre empieza a conquistar gran parte de su territorio y a expandirse, y él es el que trae este lenguaje. Para la época, los poderes militares, para la época ya que estaba sentado Jesús aquí en la tierra, ya él vivía aquí, había tres poderes, creo que ya lo hemos hablado, pero eso no me acuerdo. El poder de lo que era el poder militar, el poder cultural y el poder religioso. El poder religioso lo aceptaba el pueblo de Israel, 100%. El poder militar lo tenía para esa época ya, el pueblo romano, porque era un poderío militar, todos tenían temor al romano, pero el que asentaba la cultura era el pueblo de lo que eran los griegos, porque una vez que Alejandro Magno empezó a conquistar aquellos territorios, lo que implantó fue su lenguaje para que se asentara sobre los pueblos, y si usted se da cuenta, para esa época entonces el pueblo de Israel, que era subyugado por los romanos, aún continuaban con ese mismo idioma. En esa época se hablaba 4 idiomas allá: el hebreo, el arameo, el griego y el latín, que eran los romanos, pero el que más se utilizaba era el griego porque todo el mundo hablaba griego. Es como en la actualidad Estados Unidos, que es una potencia mundial y que ahora ya está decayendo un poco por su, se podría decir, desvío de la voluntad de Dios, porque si usted se da cuenta, estoy hablando mucho, pero bueno, el pueblo de Estados Unidos siempre tuvo gran fuerza política, militar,
¿Por qué? Porque ellos empezaron, ustedes han visto materia acá, ellos empezaron, los fundadores de ellos eran cristianos, de lo que es Estados Unidos. Los padres de las fundaciones eran cristianos, que vinieron huyendo de lo que son las persecuciones en lo que es Europa. Así que no me han tenido dolor de cabeza. Entonces, sí, claro, la verdad que no me tristeza, sí. Entonces, mire, ya falta 10 minutos, no se preocupe, yo estoy hablando, no hemos entrado en materia todavía. Entonces, miren, los fundadores de Estados Unidos eran cristianos que venían de lo que es el viejo continente, venían huyendo de las persecuciones, y ellos son parte de los que estuvieron ahí para la fundación. No eran ingleses todos. Sí, unas partes ingleses, no recuerdo de qué otros países más, creo que era Portugal, no era de Portugal. Suiza también. La verdad, La mayoría eran ingleses. ingleses. Anglosajones. Ya, entonces miren, por eso es que Estados Unidos tuvo gran poder y ellos antiguamente siempre permitían las Biblias, las constituciones, respetaban a Dios, por eso que han sido poderes fuertes, mundiales. Y ya no son tercermundistas, sino son del primer mundo, países desarrollados, le dicen. Entonces, para no ir muy allá, Estados Unidos siempre asentó su lenguaje, ¿cierto? Para poderse comunicar en cualquier parte del mundo se debe hablar inglés. Inglés. A nosotros, que somos un país sudamericano, aún desde niños nos han enseñado inglés para poder comunicar. Hoy en día, que una de las potencias mundiales ya ha levantado fuertemente, que es el chino. Ahora por eso es que también está pegando fuerte lo que es el lenguaje mandarín. Que se tiene que hablar porque también está fuerte. No solo eso, si usted se da cuenta, nosotros los ecuatorianos tenemos una economía, bueno, dicen por ahí, mala. Pero si usted va a vivir a Perú, y no me acuerdo qué otro país, a Venezuela, con un sueldo por el cual tenemos, ustedes somos millonarios allá, porque la moneda que tenemos, que es el dólar, es fuerte. Usted va con unos $200 a Perú, y se vende bastante cositas, ¿sí sabe? Porque allá el sol vale como 3.5, 3.6, 3.7. Usted se le hacen como 3.000 soles, 4.000 soles, entonces se siente millonario ya. Y en Colombia también, parece que el peso colombiano también te cayó bastante. Bueno, entonces, miren cómo Estados Unidos asentó su poderío por medio de su moneda y por medio de su lenguaje. Así también lo que buscaba Alejandro Magno era que su cultura se asentara y que permaneciera perpetuamente, porque lo que quieren estos conquistadores es que se lo recuerde, aunque ya estén muertos varios años. Entonces, él asienta la cultura por su conquista, cae ese imperio helenístico de Alejandro Magno y empiezan a venir los romanos. Pero para la época ya todos tenían ya lenguaje plasmado, que es el griego koine, el cual lo vamos a ver. Entonces, todo el Nuevo Testamento se escribe en este lenguaje, el koine, o lenguaje común, griego. Y es importante nosotros conocerlo, ¿por qué? Porque cuando usted y yo predicamos debemos siempre buscar esas palabras y ver qué significa, porque hay mucho, las palabras griegas tienen mucho significado y están muy relacionadas con nuestro lenguaje español. Casi la mayoría de las palabras que nosotros tenemos en español vienen del griego, ¿ya? Son pocas las que vienen del latín. ¿Por qué? Porque el lenguaje griego está muy asentado. Entonces, miren, así en breve les voy a dar unos cuantos símbolos para que ustedes los noten. No voy a repetir, solo quiero la investigación para la semana que viene, ¿ya? Pero miren, acuérdense del libro de Apocalipsis, donde dice que Él es el alfa y la Dios. ¿Qué dice? Yo soy el alfa y la omega. Eso significa principio y fin. ¿Por qué? Porque el alfa es la primera letra del lenguaje griego y la omega es la última. Omega y alfa. Principio y fin. Este es el principio, la primera, y luego el fin, porque ellos estaban muy familiarizados con el lenguaje griego. Ahí se hablaba más griego que cualquier otro idioma para la época del Señor Jesús estaba en la tierra. Ya, entonces miren, la primera letra aquí tendremos que aprender eso sí. En el lenguaje hebreo vimos solo un símbolo. ¿Y qué significaba? Ahora ustedes tienen que ver acá el símbolo, lo que es mayor, porque casi hay mayores y menores. La mayúscula, la minúscula, cómo se llama y cómo se traduce en nuestro lenguaje español. ¿Listo? Ustedes van a ver
A ver, la mayúscula, la minúscula, el nombre y su traducción en nuestro lenguaje español, que sí hay traducción. Aquí sí hay todas las letras. Y decimos que entonces la mayúscula es muy fácil también. Una mayor, la A que usted siempre hace, normal. La minúscula de alfa. Y se traduce en nuestro lenguaje español como nada, simplemente nada. Beta. ¿Es una A o una O? No, nada. Nada, ya. ¿Aún nada mayúscula? Este es más fácil. Beta. Los nombres sí tienen que aprendérselos. Y sí le voy a decir que se aprendan los nombres porque este es muy fácil. Lo que sí he escuchado. Beta. Y este se traduce a la B. B de burro, por ahí dicen. O B la B. Alfa, beta. Sí, comienzo a eso. Sí, copia la verdad que la tengo. Esta es la gama. Esta es la gama. Estoy copiando. Copia la para que yo la tenga. Esto te lo voy a repetir si no la semana que viene. Esta es gama. Equivale a nuestra G de aquí. Mira que son bastante fáciles, no hay dónde perderse. En este lenguaje no hay que perderse. Ahí viene la regla. De la delta. Esta es una delta. El lenguaje lo veo mucho más fácil. Epsilon. La epsilon es la E. Esa es la misma, es que lo que pasa es que el lenguaje español se deriva de este. Epsilon es la E. Delta. Sí. Delta. Sí. Epsilon. Creo que hasta aquí tenía que ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. ¿Mande? Creo que no. Y la última. No, Prohibida. fluiría no. Así, aquí sí hay símbolos que son un poquito más complicados. Este es etcétera. Este equivale a una DS. Esta sí es unida. Bueno, solo te digo. ¿Cuál es, hermana? Esta. No, así es el símbolo. Eso no es garabato. No, 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 Sí, garabato. 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 Esta no es la D, esta es la DS. Ese garabato.
¿cuánto vale pi? 3.14. Ya. Pi, aquí también hay, porque debe tener. Sí, es como una E. Mira, como que baja así y baja el rollo. Aquí hay otro, miren, lo primero es tan fácil, después también no es fácil, sino que, a ver, ¿quién estudia electrónica aquí? Yo no. Nadie estudia electrónica nunca. Aquí también hay la nomenclatura de lo que es la resistencia. La resistencia tiene microfarados. Ya. Así, microfarados. Es como una U. Microfarados. Ese es el símbolo de microfarado. palabras compuestas así como otra vez, juntando, si es mayor, si es mayúscula, le ponemos una patota. No, eso no vamos, solo vamos a ver nomás lo que es de esa cosa y un vocabulario que ustedes aprendan. No vamos a entrar mucho en materia de que ¿dónde mi hermano? Al último. De Z.